Sí, mis hermanos, en esta clase seguimos con nuestro estudio del Antiguo Testamento y específicamente vamos a seguir indagando en el libro de Génesis. La última clase que tuvimos hablamos del libro de Génesis de una manera amplia, general, hablando un poco de su estructura, de algunas cosas generales, pero quiero pasar un par de clases metiéndonos un poco más en el texto y eso va a ser un poco diferente a nuestras clases normales en que en vez de un discurso, sino va a ser más de conversación. Tenemos mucho que decir sobre el libro de Génesis, pero vamos a ver hasta dónde llegamos en esta hora y vamos a enfocarnos en esta clase en los primeros 4 capítulos. Génesis 1 a 4, y de ahí vamos a seguir avanzando en las próximas clases hasta completar todo el libro de Génesis. Entonces, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el deber que tuvieron de escribir algunas notas y apuntes sobre el libro de Génesis, tener eso ahí para poder compartir algunas de las cosas que encontraron ahí en el pasaje. En nuestro estudio de la Biblia, queremos hacer... El libro de Génesis es importante, lo que estamos haciendo aquí es importante por 2 razones. Uno, como estudiamos en las clases de hermenéutica, es importante apreciar el panorama de un libro. Y parte de cómo discernimos ese panorama es por una lectura superficial o breve en la superficie de un libro para ir discerniendo las palabras repetidas, temas claves, quizás ciertas imágenes que se van a ir repitiendo, los personajes principales, el contenido del libro. Para obtener esa información, podemos acercar a los textos individuales más de cerca, más precisamente, con un entendimiento de todo. Podemos, en un sentido, estudiar la caja del rompecabezas y de ahí ir a las piezas para identificar dónde van. Ese es, en un sentido, la meta de una clase de introducción también. Darnos ese panorama de cada libro para que ya después entren en los libros, entren en los textos, prediquen un sermón o hagan un devocional, un estudio y pueden ubicarse mejor en el libro. En un sentido es darte ese aparato que usan los piratas o los marineros para poder ver lejos, darles el mapa de las estrellas, para que cuando ya están en medio del mar se pueden ubicar bien y pueden direccionarse bien y saber a dónde van. Pero en segundo lugar, es importante porque el libro de Génesis de manera específica es clave. Es un libro clave que forma no solamente Génesis, la Génesis del mundo, sino también la Génesis de la historia central de la Biblia. Aquí encontramos lo que yo he titulado el semillero de las escrituras y la teología bíblica. Los temas, los personajes principales de esa historia, los obstáculos principales a esa historia, todo esto empieza en el libro de Génesis. Todo eso tiene su raíz aquí. Ese semillero es ese pedazo de tierra donde vamos a ir poniendo las semillas para que broten, para que produzcan. Y el libro de Génesis es donde Dios ha puesto esas semillas de la revelación y de la redención, que se van creciendo, brotando, poniendo hojas, verdeciéndose, poniendo frutos y madurándose a lo largo de la historia. Entonces, esta parte del libro, incluso Génesis 1 a 3, es clave en esto. Para recordarnos un poco la meta de lo que estamos haciendo, la historia unificadora de la Biblia es la historia revelada de cómo el trino Dios progresivamente construye su reino de la nueva creación, en que morará con un pueblo renovado por el Espíritu y palabra, a través de promesas y pactos centrados en y redención por un representante nombrado por él, el Mesías, lo cual culmina finalmente en salvación eterna para su pueblo escogido de todas las naciones y juicio sobre todos sus enemigos que persiguen a su pueblo, y todo para la gloria de este Dios trino. Y identificamos en esto el autor de la historia, la esencia o la identificación de la obra que él hace, la manera, el método, los obstáculos, el recipiente y los fines o metas. Y toda esa historia
tiene su inicio aquí en el libro de Génesis. Y aún más en Génesis 1 a 3. Heikabel dice esto. Su tesis en su libro, uno de sus libros, es esto. Mi tesis a este respecto es que el Génesis 1 a 3 establece los temas básicos para el resto del Antiguo Testamento, que como veremos son esencialmente temas escatológicos. Entonces Génesis 1 a 3 es clave en poner el fundamento de esta historia. No solamente el Génesis, si tomamos Génesis ya hemos avanzado bien en esta historia, pero incluso en Génesis 1 a 3 encontramos un buen inicio a todo lo demás. En el primer versículo de Génesis vemos quién es Dios, el autor. Quién es el autor tanto de la redención como de la creación y de toda la historia. Es Él quien diseña toda la creación en su sabiduría, con su gran poder. Él crea al hombre y le da la historia su meta, sus fines y lo que necesita para avanzar. También en esta obra de la creación podemos ver el rol clave del Espíritu Santo, quien en un sentido cría la creación naciente, como una gallina cría sus polluelos, y ayuda a dar forma y vida a esta etapa inicial de la creación. Toda la obra de Dios de la creación viene a través de su palabra también. Solo tiene que dar el orden y se hace. Cada día de la creación demuestra el poder inmenso y control soberano de Dios sobre todo. Para generaciones posteriores demuestra cómo Dios es digno de toda adoración, lealtad absoluta. Sin embargo, los hombres en su pecado prefieren adorar lo creado en vez del Dios creador, como luego veremos. También podemos ver la realidad del reino y templo de Dios en que la creación, específicamente el jardín de Edén, fue el lugar donde Dios reinaba y moraba con su pueblo. El hombre fue puesto como la imagen de Dios, el Hijo de Dios, que tenía la responsabilidad de dominar sobre la creación, ejercer dominio, enseñorear sobre toda la creación de parte de Dios, siendo su imagen. Siendo esa imagen, el hombre fue diseñado en una manera para tener comunión con Dios, entrar en su presencia y reflejarlo a la creación. Y parte de eso es que era apto y capaz de entrar en una relación pactual con Dios, que vemos en capítulo 2. En este pacto tenía la relación de la promesa de vida simbolizada en la presencia de Dios, simbolizada por el árbol de la vida, y la amenaza de muerte al desobedecer. Tenía un trabajo que hacer en comunión y comparación con Dios, una promesa y una amenaza. Una relación con estipulaciones, amenazas y promesas. Esta es la esencia de un pacto. Y vemos todo eso en capítulo 2. Además, vemos una descripción interesante del jardín de Edén como un templo, en términos de los templos posteriores. Y la obra de Adán, parecida a la obra de los sacerdotes en ese templo. Siendo la imagen y cabeza de la humanidad, Adán fue puesto como el primer representante nombrado por Dios. En esencia, el trabajo de Adán era expandir el lugar donde el representante de Dios reinaba con él y el lugar donde Dios moraba con su imagen, su Hijo, hasta que llenara toda la tierra. Entonces vemos partes de este plan, esta historia. Vemos el representante, vemos la idea de pactos, promesas, la idea de Dios morando con su pueblo, el reino de Dios establecido bajo su Hijo y muchos otros aspectos. Sin embargo, vemos que también Dios va a cumplir esta obra de manera progresiva. La manera en que Dios cumple esa historia se manifiesta aquí. Y se nota en el patrón de la creación misma. Dios deja en claro que a Dios le gusta el proceso, le gusta tomar su tiempo en hacer las cosas. Porque no necesitaba 6 días, ¿cierto? No necesitaba 6 días para la creación, sino era con un propósito. Con un propósito para que a través de eso establezca patrones para el futuro. En un sentido, los primeros 6 días, como nos señala que Dios va a estar repitiendo patrones a lo largo de esa historia que nos señalan cosas en el futuro. Como los 6 días y el reposo simboliza trabajar y descansar con Dios. Y es el patrón consistente para toda la creación. Además, en esta historia vemos a Adán como
el primer representante, como el primer hijo de Dios, el primer rey sobre toda la creación, pero falla. Entonces pone ahora el peso de ese deber sobre los hombros de una generación futura y una simiente futura. Entonces hay una naturaleza tipológica en esto, que Adán era algo parecido a lo que debía ser ese representante nombrado por Dios, pero falla. Noé luego viene y toma el lugar de Adán, pero él también falla en la misma manera. Los dos fracasan. Y con este fracaso vemos los obstáculos. Vemos cómo Dios va a lograr su meta a través de promesa, pacto y redención también en esos primeros capítulos. Aunque Adán no tenía la necesidad de redimir a sus hijos, su caída sí tiene efectos para toda su descendencia, lo cual hace la obra del segundo Adán necesaria. Segundo Adán no solo tiene que cumplir el objetivo original de Adán, sino ahora tiene que tratar con el tema de la maldición y el pecado. Adán sí estuvo en una relación pactual con Dios, aunque falló en guardar los términos de este pacto. Eso establece un patrón importante que sigue en el resto de la Biblia y se repite incluso en Génesis varias veces. Tenemos Noé otra vez estableciendo, confirmando el pacto. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob, pactos, pacto, pacto, pacto. Adán tuvo la promesa de vida y cumplimiento de su obra con el patrón de reposo en que Dios entró al reposo al cumplir su obra. Al mismo tiempo, Adán tuvo la esperanza de entrar en el mismo reposo y el árbol de la vida también le provee un símbolo de esa vida posible. No solamente encontramos el autor, la identificación, la manera, el método, y también encontramos los obstáculos de esta obra. En la caída encontramos el problema interno de la imagen de Dios, el problema externo en la creación y el problema externo en los enemigos. La caída de capítulo 3 demuestra que si Dios va a cumplir esta comisión original, tiene que hacer una nueva creación. Tiene que tratar con el problema del pecado y tiene que destruir el enemigo. Y regresa a la idea de la promesa y entra en esto la idea de la redención. Dios promete que va a enviar a una simiente quien va a deshacer lo que Adán hizo, lo que la serpiente causó. Va a tener que morir, pero por su muerte va a destruir al enemigo y traer salvación. Aquí tenemos la primera muestra de que Dios salva a su pueblo a través del juicio de los enemigos. Esa obra es allí simbolizada por el primer sacrificio y el perdón de Adán y Eva. Por el pecado del hombre y la tentación de Satanás, la raza humana se convierte en rebelde contra Dios, aliada con el enemigo, exiliada de la presencia de Dios y sujeta a la maldición de la tierra. Eso tiene grandes implicaciones para la obra que Dios está llevando a cabo. El hombre no reina con Dios porque rebela contra él. No mora con Dios porque es expulsado de su presencia, habiéndola contaminada con inmundicia. Ahora los querubines guardan la entrada a la presencia de Dios. También todavía tienen que realizar su obra de llenar y señorear en la tierra, como Dios le dice a Noé, pero va a ser imposible. Imposible porque ahora la creación no produce como antes. Ahora su propio cuerpo no le da, sino muere. Va a terminar en muerte. Se debilita y el enemigo está tratando de detenerlo en todos los momentos. Vemos también el recipiente de esa obra, que es el pueblo creado a la imagen de Dios, sus hijos. Ese pueblo es un pueblo especial, que desde el principio tenía la intención de llenar toda la tierra. Sin embargo, después de la caída y el surgimiento de los varios obstáculos, ese pueblo también tiene que llegar a ser el pueblo redimido y renovado, una forma de nueva creación individual. Y con capítulo 4 vemos que incluso dentro de la humanidad, no es la imagen de Dios como la humanidad, sino son los hijos de Dios, un pueblo justo, un pueblo que es elegido por el Señor. Porque vemos incluso dentro de la humanidad, maldición y los hijos de la serpiente, y vemos hijos de justicia. En último lugar, por el establecimiento de la comisión de Adán, no solamente encontramos la identificación, pero también la meta.
La meta de esta obra es la bendición del pueblo de Dios y la creación por Dios de su morada perpetua y eterna con ellos. Todo eso sirve para el beneficio de su pueblo y la gloria de Dios, llenando toda la creación con la imagen de Dios. También el jardín, siendo descrito como un templo, lo convierte en un lugar de adoración. Después de la caída no es suficiente salvar al pueblo, también hay que destruir a los enemigos. Por eso parte de la meta revelada y prometida en Génesis 3:15 es la destrucción del enemigo, que puede verse responsable por la maldición y caída del hombre, que nos sometió a la muerte y sus efectos. Entonces, con ese resumen de Génesis 1 a 3 y sus contribuciones a la teología de la Biblia y esa historia central, quiero ahora tomar un poco de tiempo para pensar de la importancia de este texto y algunas de las facetas de este texto. Entonces, pensemos en primer lugar de Génesis 1. Génesis 1. Empezamos con la declaración gloriosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Listo, mis hermanos. Entonces pensemos un poco de ese texto. Tenemos ese prólogo, un prefacio en un sentido a la obra de la creación que resume todo el capítulo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todo fue creado por Él. Pero pensemos un poco más en capítulo 2. Y esa idea, pues, de hecho, no, quedémonos ahí por unos segundos. Dios es el creador. Esa es una parte importante de la historia de la Biblia. Es parte de lo que fundamenta el deber del hombre, siendo nosotros su imagen, criados por Él, dependientes de Él por todo, y por eso Él merece nuestra adoración. Ese concepto es parte de mucho de la historia y lo que exalta o demuestra aún más la gravedad del pecado y de la caída. Es en contra del Creador, en contra de Dios quien creó. Es el Creador a quien estamos tratando de ser. Estamos tratando de ser Dios como en la caída, en la tentación. Pero ¿quién es ese Dios? Es Dios quien creó todo. Creó los cielos y la tierra. Qué necedad de la tentación, ¿cierto? Qué necedad del pecado. Pensar que puede llegar a ese nivel de ser como Dios. Entonces, ese poder de Dios, su sabiduría, nuestro estado como criaturas, todo eso subyace, toda la historia. La gravedad del pecado, la soberanía de Dios, el poder y fidelidad de Dios para poder cumplir sus propósitos, todo eso se fundamenta sobre esta idea que Dios es el creador. Y la tierra estaba sin orden, tohu y bohu, sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, este texto es bastante interesante. ¿Qué imágenes vemos aquí en este versículo? La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del agua. Entonces pensemos de las imágenes que está pintando aquí el texto. En primer lugar, vemos esas dos palabras, tohu, huevo, ubohu, sin orden y vacía. Que sin orden es algo como caótico un poco, es un tipo de, no es que la creación que era como algo precreado, no es esa idea, pero se presenta como las aguas, cubriendo como el caos de las aguas, llenando, que había, en un sin orden, es como hay muchas cosas que hay
caos entre las cosas. Pero de ahí dice que está vacía. Entonces tenemos como un mar caótico y un desierto vacío. Entonces, como dos imágenes que describen este estado de la creación. Pero es algo importante. Entonces, sin orden, vacío. Es tohu bohu. Entonces tenemos estas dos imágenes. Aquí, sin orden, caos, lleno de las aguas. Se puede ver como una tormenta en un sentido, de las aguas cubriendo la superficie del abismo. Del, incluso eso es un poco enigmático, como se dice. Y vacío. No hay vida, no hay nada, no hay habitantes. Un desierto. Aguas desérticas. Que es algo como un poco contradictorio. Pero de ahí entra y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De ahí, en medio de ese escenario un poco loco, un poco caótico, tenemos el Espíritu de Dios, quien viene y se mueve sobre la superficie de las aguas. Y eso es un símbolo de la fuente de vida, un poder para dar vida, para animar y para cambiar, para traer orden al caos y traer vida al vacío. Y si se acuerdan de mi clase de escuela dominical sobre eso, esa imagen es importante, porque esa imagen del Espíritu sobre las aguas, el viento de Dios sobre las aguas, es algo que se repite en varios otros textos, como lo vamos a ver en Noé. El espíritu, el viento se mueve sobre las aguas y lo que causa la apariencia de la tierra seca de las aguas, lo mismo que vemos aquí, a la división. Y vemos también en el Éxodo, otro momento que vemos el espíritu, el viento, el ruach de Dios que se sopla sobre las aguas para descrear y recrear. Entonces, las aguas es algo importante aquí. Vemos la tierra aquí llena de aguas, un gran mar completamente lleno de agua. No, es difícil como hablar de toda esa parte científica de esto, pero eso no es el punto, sino veamos la imagen que está pintando aquí para nosotros. Y ese estado original de la creación, completamente cubierta de aguas. Y esta imagen también, vamos a volver a verla, ¿cierto? En Noé. Entonces, entendiendo, ese es el estado original, esa idea de desierto, vacío, aguas caóticas. Todo eso es imágenes luego usadas para hablar de descreación o cuando Dios va a volver al estado antes del orden, antes de la vida en juicio, como en el diluvio. Y los profetas muchas veces usan ese lenguaje del castigo, del día del Señor, para convertir el jardín de Edén en Joel. Delante de él es el jardín de Edén y después de él un desierto vacío, sin orden. Y eso es la imagen que aquí encontramos antes de la creación. Y eso provee una base para temas bíblico-teológicos posteriores. Tanto la idea del Espíritu de Dios como también esa imagen de las aguas, caos, vacío, siendo un estado de algo que tiene que superarse, algo que tiene que cambiarse con el poder del Espíritu de Dios. Y es lo que vemos. Es lo que vemos en los días de la creación. Eso en un sentido pone en contexto Dios el creador y el estado original de la creación. Pero de ahí viene el poder de Dios, el Espíritu, que nos da esperanza que ese estado se puede cambiar. Entonces tenemos los primeros 3 días. Tenemos tinieblas, tenemos aguas llenando todo. Esa es la imagen que tenemos. Caos, vacío, tinieblas, aguas. Entonces, ¿por qué notar esas cosas? Porque los días se centran en esas cosas, ¿cierto? En primer lugar, vemos que Dios trata con el problema de las tinieblas.
da orden a las tinieblas. Dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó. Esa separó en un sentido es la palabra que se repite en esos primeros 3 días para dar orden. Para dar orden a la creación. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Algo interesante ahí, como está dando orden, está poniendo nombres, dominando esas cosas. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día, el primer día. Entonces tenemos aquí día 1, resolviendo parte del problema de sin orden. Aquí separa tinieblas, luz. Y de ahí sigue diciendo, entonces tenemos, Dios dijo, sucedió, era bueno, separación, nombrar y la conclusión. Fue la tarde y la mañana, un día. Entonces dijo Dios, repite patrón, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Otra vez, vemos la idea de separación en el día 2. Entonces tenemos aguas arriba, separadas de aguas abajo. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, arriba y abajo. Las que estaban debajo y las que estaban por encima, sobre la expansión. Y en un sentido es el mar y el cielo y el mar. Y llamó Dios la expansión cielos. Y otra vez esa idea de nombrar. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Otra vez se repite el patrón. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. No usa aquí la palabra separó, pero es la idea, ¿cierto? Se junten las aguas aquí y aparece algo en su lugar. Entonces tenemos aguas del mar y tenemos tierra seca. Tierra seca. Vemos Dios dijo y lo que dice fue así. Dios, no hay la separación como antes, pero vemos que a Dios le da su nombre y otra vez era bueno. Y dijo Dios, produzca, sigue en el tercer día, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que dan semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla, según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Entonces aquí, en el tercer día, se divide en 2 partes. Es el único día, pues hay 2 días que tienen 2 partes. El tercero y el sexto. El tercero, tenemos la creación de la tierra seca, su separación de las aguas y de ahí su llenura con vegetación. Entonces 3a y 3b tenemos llena tierra seca, vegetación. Entonces, en el tercer día, la parte B, él da vida, la vegetación. Está resolviendo los problemas, ¿cierto? Versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar
el día y de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días y para años, sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y eso Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces, ¿qué notamos aquí? Sí, ahora está llenando. Entonces, ahora tenemos las tinieblas y luz que ahora llevan su nombre, día y noche. Y las llena con lumbreras. Lumbreras, luminarias y estrellas. Y otra vez vemos la separación. Ese está ayudando a separar las tinieblas de la luz, la noche del día. Está separando. Y otra cosa que notamos aquí interesante es que, ¿para qué sirven esas cosas? Para marcar las estaciones, pero la palabra ahí clave. Para señorear, para dominio. Interesante. Para dominio sobre el día y la noche. ¿Dónde más tenemos esa idea de dominio? Con el hombre. El cuarto empieza con dominio, esa sección, y termina con dominio. Dominio sobre la esfera celestial y sobre la tierra. Algunos intérpretes ven aquí la creación de los ángeles. 5. Tenemos. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. No tenés, llénense. Vacío, llénense. Las aguas de multitudes de seres vivientes. Interesante. Nefeshkai, seres vivientes. La palabra que se usa luego para decir que el hombre llegó a ser viviente o alma viva, pero es la misma palabra aquí. Y vuelven las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, ahora tenemos mares, las aguas de arriba, las aguas de abajo, y tenemos cielos, aguas arriba. Y tenemos peces y monstruos, y tenemos agua. Entonces, las dos esferas que creó aquí en el segundo día, ahora llena en el quinto día. Las dos esferas que creó en el primer día, ahora llena en el cuarto día. Y podemos esperar que aquí, la esfera que crea aquí, la tierra seca, va a llenar en el sexto día para seguir el patrón. Y así es. Otra cosa que notamos aquí, tenemos dominio en la primera parte, pero aquí tenemos algo nuevo, ¿cierto? ¿Qué es la parte nueva aquí? Bendición. Bendición. Bendición es parte del cambio de esto. Invertir el sin orden, el vacío, Dios envía su bendición. La bendición trae la inversión del caos y del destierro, del desierto, del vacío. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. La misma palabra que antes. Según su género, ganados, reptiles y peces de la tierra según su género.
Y fue así. Hizo Dios los peces de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos 6a, las bestias del campo. O en otras palabras, los seres vivientes en la tierra seca. Entonces, esto va aquí, esto. Entonces, este paralelismo. Las tinieblas y la luz, noche y día, llenadas y gobernadas por lumbreras y luminarias y estrellas. Aguas de arriba, aguas de abajo, llenadas de seres vivientes para traer bendición y multiplicación, y aguas de la tierra seca, separada de las aguas del mar. Y aquí tenemos las bestias del campo llenando la tierra seca, y no se repite la bendición, pero tenemos eso aquí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Ahí se vuelve, este es como sin orden vacío, pero podemos pensar de 1, 2, 3, A, 3B, y 4, 5, 6A, 6B. Tenemos aquí la tierra seca, llenada de las bestias y el hombre, y las plantas, la vegetación aquí creada y aquí dada al hombre y a los animales. La primera sección termina con la vegetación y también la segunda parte termina con la vegetación dada al hombre. Entonces aquí hemos hablado de eso en otras clases, pero vemos muchas cosas que se distinguen aquí, que nos llaman la atención cuando habla del hombre. Cambio de lenguaje, hay un patrón bastante consistente en todo lo que hemos visto. Pero aquí encontramos, hagamos al hombre, ese cambio a la primera persona plural, que puede considerarse de varias maneras teológicas, pero textualmente nos llama la atención porque es un cambio de patrón. Y vemos nuevo lenguaje, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es el lenguaje nuevo que no se ha aplicado a ninguna de las otras escrituras. Dominio no es nuevo, viene de capítulo 4, versículo del día 4, pero aquí el hombre recibe sobre todas las bestias criadas desde el día 5. Las aves, los peces, todas las bestias del campo, el hombre recibe dominio. De ahí tenemos un tipo de poema, un paralelismo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un pequeño poema que también otra de esas técnicas literarias que nos llama la atención, un cambio del género. Es corto, pequeño, pero suficiente para llamarnos la atención. Y es el lenguaje de la bendición. Es interesante considerar cómo el hombre, en esa segunda parte, tenemos ayuda a tener ese efecto acumulativo en un sentido. Porque aquí tenemos la llenura del vacío con bendición, con vida, ¿cierto?
vemos la vegetación que da inicio, da vida a todo, las lumbreras que reciben dominio, los peces y las aves que son bendecidos para multiplicarse y llenar las aguas. Pero de ahí vemos al hombre que tanto recibe dominio como recibe la bendición y recibe la vegetación como su porción, para su cuidado. Entonces, las cosas nuevas, como cada uno de los días en esta sección, introduce algo nuevo. Tenemos en primer lugar la idea de dominio, en segundo lugar la idea de bendición, y el hombre recibe todo en una manera unida. Entonces, eso también nos llama la atención, con cambios del idioma, cambios, un pequeño poema, la introducción de la idea imagen y semejanza de Dios. Esas son cosas que nos llaman mucho la atención y nos señalan que hay algo importante aquí. Y vemos al hombre puesta para llenar la creación, llenar la tierra y en un sentido hacer lo que Dios había hecho, llenando la tierra, llenando el vacío, multiplicándose y ejerciendo dominio, dando orden y dando llenura. Lo que Dios estaba resolviendo desde el inicio, ahora le ha dado a su representante, a su imagen, para hacer, de dar orden, ejercer dominio. Eso es lo que hacían las estrellas, ¿cierto? Daban orden, daban estaciones, daban patrón, ritmo, orden al caos. Y eso es lo que hace el hombre sobre la creación. Y llenar con otros como él, llenar de bendición. Y todo eso como la bendición de parte de Dios. Algo muy interesante. Y Dios le asegura todo lo que necesita. Le da una tierra fructífera para que tenga todo lo necesario. ¿Algún comentario sobre esto, mis hermanos? Yo de mis apuntes Ajá. he mirado en palabras repetidas como Dios, Ujú. y a la vez el patrón, pero también miré como ese patrón que Dios ha establecido de que creó los cielos y la tierra, Ujú. pero como Dios mismo resolviendo, diríamos, los problemas, Ujú. ¿sí? De ahí separó las luz de las Ujú. tinieblas, Sí. pero después de que hizo eso, fue llenando cada aspecto de lo que él creó. Ujú. Y separó las aguas y llenó la tierra, y llenó las aguas del mar. Ujú. Después llenó la tierra. Ujú. Y después, cuando llenó la tierra, creó al hombre y le establece como el mismo patrón, Ujú. que él haga lo mismo. Sí. Ujú. Y notando como Dios no surgió eso, sino que él planeó realmente, Sí. Ujú. como viendo él planeando. Sí. Ujú. Sí. Entonces eso es muy importante, porque lo miraba que lo mismo Dios le dio la facultad al hombre para hacerlo y la orden de que lo haga. Ujú. Entonces todo aspecto que yo miraba y pues analizaba en cuanto a los hombres, Ujú. todo aspecto que se salga de ese contexto en el cual Dios estableció y de ese patrón que Dios estableció es desobediencia a Dios. O sea, cuando el hombre, digamos, vive de una forma como improvisada en el mundo y no llenando, sino antes por el contrario, ¿sí? Haciendo lo contrario. Sí. Entonces, como miraba ahí en ese aspecto también una desobediencia del hombre. Dios no ejerce lo que Dios mismo le llamó a hacer. Dios mismo lo hizo y como poniéndose él mismo como modelo de cómo lo hace. Sí. Yendo de menos a más. Y creó todo, pero estaba desordenado, estaba vacío, pero fue llenándolo. Sí. Es interesante, sí, eso, pero también es difícil a veces para mí pensar como de la creación antes de que Dios creó y describirlo como caos, como siempre me ha chocado un poco. Pero así es como el texto lo presenta. Y como dijiste, no es algo como Dios creó y como salió de las manos y ahora tiene que como ponerle riendas o algo así, sino no es Dios
planeando, Dios está mostrándonos algo. El texto también nos está mostrando algo y nos da un patrón que muchos otros textos van a usar. Van a describir la maldición como ir de vuelta a ese estado anterior. Eso es lo que hace el pecado. No es que ese estado era pecaminoso, pero ese estado sin orden, sin vida, se convierte luego en una imagen para describir ese lugar sin la bendición de Dios. Porque es la bendición de Dios, su palabra, que trae la sabiduría, que manifiesta el orden, llena de vida. Pero cuando viene el pecado, va como atrás en ese proceso. Por ejemplo, noten Jeremías 4, 23 y adelante. Dice, miré a la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todas las colinas se estremecían. Miré y aquí no había hombre alguno y todas las aves del cielo habían huido. Miré y aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dice el Señor, una desolación será toda la tierra, pero no causaré una destrucción total. Por eso se enlutará la tierra, se oscurecerán los cielos arriba, porque he hablado, lo he decidido, y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello. Ruido de jinetes y arqueros huye toda la ciudad. Entran en las espesuras y trepen por los peñascos. Toda ciudad está abandonada y no queda en ellas morador alguno. Y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes con pintura los ojos, en vano te embelleces, te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida. Porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Ella era el grito de la hija de Sión que se ahogaba, extendía sus manos diciendo, ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos. Una descripción muy fuerte de juicio, ¿cierto? De castigo, de desolación, que viene en términos de un regreso a ese estado anterior, cuando no había luz, sin orden y vacío, las mismas palabras que Génesis 1:2. Un desierto, la tierra fértil se volvió a desierto. No había hombre, no había aves, todo abandonado. Este es solo un ejemplo de cómo esa imagen se usa en otra parte de la Biblia. Génesis 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Listo, entonces aquí encontramos el séptimo día, algo que también nos llama un poco la atención. Aquí encontramos no obras, no Dios dijo y se hizo, sino descanso. Dios reposó, Dios había completado toda su obra que él había hecho y él reposa. Otra cosa que teológicamente nos llama la atención, ¿cierto? Que Dios no es que se cansó de 6 días duros de trabajo, algo así, pero hay algo más aquí, hay algo más a fondo. Y entendemos a lo largo de la historia que es un patrón, un símbolo que Dios nos está dando. Otra idea que se introduce aquí es la idea de la santificación. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Eso es algo poco nuevo. Y es porque él había descansado ahí. Y otra cosa que nos llama la atención es que muchos cambios en el patrón. Y uno de esos es que ese día no tiene mañana y tarde. No tiene fin en un sentido. Es un día como con el fin abierto. Vamos a ver dónde termina este reposo. Esos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces tenemos ese primer Toledot,
de los cielos y la tierra en el día cuando Dios hizo la tierra y los cielos, recordándonos de Génesis 1:1. Y ahora nos da otra perspectiva, ¿cierto? Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, poniéndonos quizás en el tercer día, antes del tercer día, o del final del tercer día. Ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Entonces, algo muy conectado, ¿cierto? Tenemos la presentación de dos problemas, sin orden y vacío, y cómo Dios va y resuelve los problemas. Trae solución, trae orden en caos y trae vida en el vacío. Y algo así también. No había arbusto, no había planta, no había vida en la tierra, porque se hacían falta dos cosas: lluvia y un hombre para labrar. ¿Qué cosa? En capítulo 1, según Hebreos 11, cuando dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho de cosas no visibles, o sea, que no existían. Y en el cuarto día recién Dios crea las lumberas para hacer la distinción entre la noche, la luz y todo eso. Pero ya antes de que existiese el sol y la luna y las estrellas, ya había luz. Y es lo primero que empieza a hacer, haciendo que de las tinieblas surja luz. Y de hecho, eso Segundo Corintios. Segundo Corintios. Que Dios puede hacer que de las tinieblas surjan y sin necesidad de algo. Sí. Solo por su palabra. Es una imagen también importante. Y también quizás entonces esa idea, quizás Juan nos da una respuesta a ese problema, como textual. Entonces, ¿cómo había luz cuando, pues, la Biblia muy consistentemente llama a Dios luz? O que el Hijo era luz. Entonces, no es muy de sorprenderse que había luz cuando Dios mismo es luz. Listo, entonces no había esas cosas, entonces el Señor resuelve el problema. Se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces aquí, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No hay agua para regar la tierra, se había separado, pero para que esa tierra seca produzca vida necesita algo de agua. Entonces Dios envió el rocío, ese vapor, para regar la superficie, un lenguaje agricultura, ¿cierto? Regar toda la superficie del suelo, y de eso Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. Una referencia al Espíritu Santo aquí no es la palabra ruach, pero es esa misma imagen de soplo de Dios, el soplo, el viento de Dios que viene y da vida. Como el Espíritu en capítulo 1 trae vida, trae orden a la creación caótica y vacía, aquí también al hombre sin vida, Dios sopla y le da vida. Y fue el hombre un ser viviente. Algo interesante aquí es ser viviente o alma viva. Es la misma palabra usada de los otros animales. Entonces, algo interesante. Entonces tenemos ahora la plantación de Edén. La plantación del Edén. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien
y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, ese es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, ese es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es Éufrates. Entonces aquí encontramos esa descripción del Edén, que Dios planta este huerto en el oriente, hacia el oriente, y hace brotar todo tipo de árbol ahí. Ahí en un sentido, el tercer día, así se describe, o quizá, entonces hay un poco de debate sobre exactamente la relación entre los dos, si aquí estamos viendo el tercer día, o si está hablando de, ya había vegetación en un sentido, pero ahora crea un lugar específico. Entonces es un poco difícil de definir exactamente la relación entre las dos, pero encontramos la idea de que aquí es en un sentido la fuente de muchos de los demás. Es la fuente de los ríos que llenan la tierra conocida en ese tiempo. Tenemos otras imágenes ahí conectadas, el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal, que obviamente son importantes para el resto del capítulo, de la historia. Los ríos, el oro, que como en un sentido es como, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos saber eso? Esa meditación, esas preguntas que a veces nos pueden señalar o que se pegan en la mente. ¿Por qué necesito saber que Edén se conecta con esos ríos, oro, bedelio, ónice? ¿Qué es la conexión aquí? Pues, claro, hemos hablado de esto en nuestras clases de teología bíblica y otras cosas sobre que esas imágenes de templo, son es un templo de Dios. Pero como esas imágenes se pegan en la mente. Porque es como, ¿por qué? ¿Por qué tiró esos detalles ahí? ¿Por qué necesito saber los nombres de esos ríos? ¿Por qué necesito saber esas cosas? Cuando parece algo extraño, algo como introducido de la nada, quizás es algo que debe llamarnos la atención. Como los 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué necesito saber eso? Ese es un poco más obvio. Entonces el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí hay mucho lenguaje interesante. Lo puso es literalmente, no es la misma palabra que él puso el hombre en versículo 8. Él puso allí al hombre que había formado. Sino aquí lo puso es otra palabra. Y esa palabra hizo reposar. Hizo reposar. Es la misma palabra de reposo de Dios. No, de hecho, no es la misma palabra. Pero es otra palabra conectada con la palabra usada en la primera parte. Pero es hacer reposar. Es la misma palabra de la cual viene el nombre Noé, luego. Que significa reposo. Entonces lo puso en el huerto del Edén, lo hizo reposar en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Llamar, ver y llamar. Y de ahí Dios le dio al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces encontramos en esta imagen, tenemos el Edén, un lugar de reposo, un lugar de bendición, un lugar de frutos, un lugar de río, de oro, de la creación de Dios, Dios resolviendo el problema, llenando la tierra de vida, de agua. Vemos también la imagen del hombre puesto ahí para cuidar y cultivar. Tenemos el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Tenemos el árbol de la vida y tenemos provisión. Una provisión, Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Una provisión
llena de misericordia y amor por su creación, pero de ahí una prohibición. Y es interesante, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué se incluye ahí? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Pero habiendo sido provisto de ese, no se podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Otro detalle es, ¿qué cosa? Nombre de Dios. Sí, el cambio en el nombre de Dios, el Señor Dios Jehová, introduce en versículo 4, que Jehová Dios. Otro detalle es en cuanto al conocimiento del bien, lo bueno y lo malo. Hace un momento, Dios ha dicho lo bueno mucho, ¿cierto? Bueno, 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 bueno. 6 veces. ¿Okay? Todo era bueno, todos los días. Lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y aquí el conocimiento de lo bueno y lo malo, como eso viene a la mente, esas proclamaciones de Dios de lo bueno. Y otra vez, Jehová Dios dice, no es bueno, es malo. No, bueno, 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 muy bueno. Y ahora no es bueno. Entonces, en ese contexto, tenemos la repetición constante de bueno aquí en el primer capítulo. Vemos que Dios identifica algo que no es bueno, aquí que el hombre esté solo, y cómo Dios resuelve en su sabiduría el problema. Él discierne entre lo bueno y lo malo, y Él tiene la sabiduría para resolver. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, todo ave del cielo. Entonces hay como 5, 4 y 5 resumidos. Los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Otra vez, Nefesh Hai. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo pez del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Otra vez, vemos otra imagen del capítulo 1, repetido aquí. Los nombres. Entonces, eso es algo que nos llamó la atención, quizás, en la primera parte. Día 1, ¿qué sucede? Dios da nombres. Aquí, en el segundo día, ¿qué sucede? Dios da nombres y dice cielos y mares. Aquí dice tierra seca, tierra. Y Él pone los nombres sobre las cosas. Pero aquí, en esta sección, 4, 5 y 6, ya no dice eso. Dios ya no es el quien le está poniendo los nombres a las cosas, sino da dominio al hombre al final. Y la esperanza es, o pues vemos como una confirmación de eso, que parte de ese dominio aquí se manifiesta, poniendo nombres a los animales. Entonces, es algo que simboliza como Dios demuestra su dominio sobre las esferas. Adán recibe el dominio sobre las criaturas ahí. Vemos la creación de la mujer y concluye con otro poema. Ahora el primer poema de amor romántico aquí. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona o mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces, la poesía no es fruto de la maldición. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, todo eso en un sentido provee la base para el capítulo 3. Tanto el hombre como en su dominio sobre las bestias del campo, formó todo animal del campo, toda bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría.
como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y las aves del cielo, y a toda bestia del campo. De ahí Dios le trae una ayuda, una compañera actual para trabajar y llevar a cabo ese deber, esa comisión de parte del Señor de cuidar y cultivar juntos. Y tenemos una idea de paz, de hermosura, de esa desnudez. Es algo de hermosura, de sin vergüenza, sin problema, sin temor, sin cualquier problema. ¿Cosa? Y le da nombre, otra vez, sí. Le da nombre. Y un nombre que simboliza ese acto glorioso del Señor, sacándola del hombre y formándola del hombre. Pero todo eso cambia en capítulo 3. Todo el capítulo 2, en un sentido, está dando detalles, presentando una escena gloriosa, pacífica, de descanso, de dominio, ejerciendo, cumpliendo las cosas como Dios había mandado, ¿cierto? Pero la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Sí. Como si Dios dijo eso al principio o... pues no se presenta así necesariamente. Sí se presenta como algo del texto, pero como basándose en ese patrón de Dios. Pero sí es Dios. Entonces vemos en ese contexto de las bestias del campo, ¿cierto? Las bestias del campo. Y aquí la serpiente, una de ellas. Las mismas serpientes sobre las cuales el hombre tenía autoridad. Las mismas que él había nombrado. Ahora tenemos una que es astuta. Que es la palabra Arum. Arum. Y eso es importante porque hay un juego de palabras aquí. Porque cuando terminan desnudos es Aram. Arum, Aram. Perdón, Arom. Arum y Arom. Se hicieron en como la serpiente. Dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto. Esa es la primera parte de lo que Dios había dicho, ¿cierto? Dice, puedes comer de todos, pero él lo invierte. No comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de frutos de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es exactamente una negación de lo que Dios había dicho. Ciertamente moriréis, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces no tenés, eso es lo que vimos, ¿cierto? Es Dios quien había conocido lo bueno y lo no bueno y lo malo. Y aquí vemos eso. Entonces, comen de este árbol y pueden ser como Él. Pueden tener ustedes esa prerrogativa para decir, esto es bueno, eso es malo, eso es bueno en gran manera, y de ser el juez, ser Dios. Rechazando lo que Dios, arrojando sombra sobre las intenciones de Dios, que Él tenía malas intenciones o malvadas incluso, para simplemente guardarse para sí mismo algo y retener algo al hombre. Aunque la manera en que Dios lo dice es exactamente lo opuesto. Es un énfasis en todo lo que le ha dado, ¿cierto? De todo árbol puedes comer. De todo árbol puedes comer. Entonces, el énfasis es completamente opuesto. Dios, el énfasis, lo primero, lo principal, lo que se pone al principio, es todo árbol. De todo árbol puedes comer. Pero la serpiente inviértelo por completo y pone el énfasis en la prohibición.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Muchas cosas aquí importantes. Las narrativas de las escrituras, especialmente esas que son básicas para la cosmovisión, son muy importantes. Y este patrón de tentación es un patrón muy repetido en muchas partes de las escrituras. Hay mucho lenguaje aquí de agradable a los ojos. Esa idea de los ojos, lo que le agrada a los ojos, es una imagen de pecado en todo el Antiguo Testamento. Uno buscando lograr lo que Dios había prohibido, buscando ponerse en el lugar de Dios. Todas esas cosas, invirtiendo la palabra del Señor, esas son aspectos de la tentación, partes del pecado a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, todo eso tiene su base aquí. Es como una historia de niños que quiere enseñarles ciertos patrones, ciertas lecciones morales para guiarles en la toma de decisiones posteriores. Es en un sentido así, que forma, en un sentido es como el modelo. Cada tentación tiene sus cosas distintivas, pero todo sigue el patrón esencial de esto. Es algo, la narrativa es muy poderosa por eso, porque uno puede ver cualquier tentación en que se encuentra en esto. Dios, estoy buscando tomar algo que, viendo las cosas según mis ojos, poniéndome a mí en el lugar de Dios para decir, esto es bueno o esto es malo. Y eso es lo que está haciendo acerca de la tentación. En vez de ir a Dios, quien dice lo bueno y lo malo, yo digo, pues, me parece bueno. El árbol era bueno para comer. Eso era su parecer, su juicio. Y era agradable a sus ojos. Y muchas veces el Antiguo Testamento usa esa imagen. Y que así podía ser sabio. Buscando ser sabios en su propia mente, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1. Entonces, el pecado se presenta como lo que trae sabiduría, lo que trae lo que Dios había prohibido, lo que trae lo que Dios, no prohibido, sino retenido en su maldad. Y poder incluso ponerse como juez sobre Dios, para decir que Dios era malo en sus intenciones. Y sí fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. La desnudez anterior era una señal de falta de vergüenza, pero ahora la vergüenza aparece por el pecado. Sería de pronto también una imagen de la... ¿Qué parte? La que está hablando de la experiencia de la desnudez. Puede ser. Sí, se usa de esa manera en algunos textos, sí. No. Se conecta con esa idea de vergüenza, de pecado en muchos otros textos. No es que haya algo mal en la desnudez, pero debido al pecado se ha pervertido. Entonces, por ejemplo, Hebreos 4, versículo 3, habla que todo está desnudo delante de él. Que hay descubierto, que nada está escondido delante de él. También hay otro texto que viene a la mente, pues hablando de los sacerdotes, que tenían que usar ropa interior, porque cuando subían al altar tenían que tener ropa interior santa, porque estando ahí elevado sobre el pueblo, no quería que uno vea su desnudez. Entonces, sí hay esa, sí, Noé, tristemente, su desnudez se expone. Otra imagen ahí en su huerto. ¿Qué son? Sí, sí, hay maldición. Entonces, el Señor, perdón. También se puede ver que la que viene en base a la desobediencia de no seguir el orden establecido, de que en las veces del campo que el hombre está para señorear sobre
porque el campo está señalando Sí. el sentido. Y aquí, por el hecho de que lo nombra a la mujer también está señalando al varón, ¿verdad? Inversión del orden. Sí, es interesante eso. Es interesante. Es posible que, es obvio, eso es la idea en cuanto a la serpiente y Adán, porque lo pone directamente en conexión con las bestias del campo que justo en el texto anterior había nombrado, había dominado. Pero en cuanto a la esposa, creo que hay otra faceta también, porque no es que no se presenta como necesariamente ella, como diciéndole a Adán que se cae ahí y ella va a hacer lo que ella quiere, sino la pregunta es, ¿dónde está Adán? El texto en un sentido omite la referencia a Adán, parece con intención que Adán está ausente en esto, ausente textualmente, pero de ahí al final nos enteramos que no estaba ausente, estaba pasivo, no hacía nada en esto, no ejercía su rol, no ejercía. Entonces, no, no sé si el texto lo presenta como una, como la mujer buscando enseñorearse sobre el hombre, o el hombre fallando otra vez en ocupar el lugar de autoridad que el Señor le había dado. Entonces, puede ser los dos, pero textualmente por lo menos nos deja con la pregunta, ¿dónde está Adán en todo esto? Y de ahí el final nos dice que estaba con ella. No es que él no sabía o ella se fue sin él, estaba buscando usurpar, sino él estaba simplemente ahí quieto, haciendo nada. Y creo que es así se presenta. Y él busca esconderse detrás de eso. Y por eso le culpa a su mujer. Pero no estaba trabajando en la agricultura. Como ella estaba en la casa y él estaba afuera de... En 1 Juan, dice una amiga al mundo, ahí presenta la pasión de la carne, Sí, la ajá. pasión Sí. y es lo que hace, eso lo termina del catecismo. Sí, es interesante, sí. Hay otros textos que ven esas características, que, es bueno, va a ser bueno para mí, va a ser bien. Los ojos, me agradan los ojos. Ahí me puede hacer sabio, me puede hacer como Dios. La arrogancia. Pablo en Timoteo presenta acerca de la mujer de rol, mujer en hombre, público, también es Sí. tanto el orden de la creación como Sí. porque mencionar sobre la sumisión de la mujer al varón no es debido al pecado, sino Sí. al orden del rol. Sí. Sí, leyendo con el capítulo, en ese orden, la mujer no solo, bueno, sería una interpretación, la mujer no está tratando solamente de estar sobre el hombre, sino más aún, más allá, quiere ser igual a Dios. Sí. Entonces, Pablo usa esa imagen mismo para hablar. Sí. De Satanás. Sí, sí, hace ese punto. Y el punto ahí no es que ella no debe enseñar porque Eva buscó señorear sobre Adán, sino el punto es sobre el engaño, sobre el engaño. Y creo que ese es otro punto que demuestra lo que yo estaba diciendo, que el problema aquí no es lo que ella estaba haciendo en cuanto a Adán, sino lo que ellos estaban haciendo en cuanto a Dios. Que el problema es mucho peor, que es que ellos los dos buscaban ser iguales a Dios. Querían enseñorear sobre Dios en un sentido. Querían señorear sobre Dios. Querían poder mirar lo que Dios había dicho y decir, está mal. Veía estar en la condición de esa tentación de parte
Bueno, en el orden, no sé si es parecido, pero Jesús en el desierto, antes de que él fuera llevado al desierto, Ujú. hay una afirmación de Dios Mm, ante toda la República. Ujú. Este es mi hijo amado. mm. Y las 3 veces que trata de intentar poner en duda las mismas palabras Sí. de Dios. Sí, la misma Claro, táctica. Sí. Ajá. Si tú eres el hijo, Ujú. cuando Sí, sí. Ujú. Y también como ese, y de los reinos, el poder lograr lo que Dios había reservado para otro momento, para recibirse de otra manera, tratando de lograrlo con su propia fuerza o con escuchar la tentación de Satanás. Y eso es un patrón bastante común en las escrituras. Entonces, mis hermanos, vamos a parar ahí y seguimos en unos minutos.